Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a las redes sociales viendo esta transmisión. Hoy tenemos Efesios capítulo 4. Mis hermanos queridos, quiero pasar rápidamente saludando a todos los que ya están conectados aquí. A nuestro hermano Víctor Macei, Dios lo bendiga a toda esa gente de Colombia. También a nuestro hermano Gabriel Pereira, un abrazo a la distancia. También para nuestra hermana Vanessa Rossi. Bueno, un saludo para todos hoy. Marzo 7 del año 2023. Vamos a dar inicio a la lectura de Efesios capítulo 4 y dice: Mientras aquí me aparece en pantalla, saludos a todos, un saludo cordial a mis hermanos. Qué bueno tener a nuestra hermana Vanessa hoy aquí conectada en el Zoom, al hermano Gabrielito y a todos en América Latina y en cualquier lugar del mundo donde usted se conecte. Bienvenido. Esta es la palabra del Señor que dice en Efesios capítulo 4 del 1 hasta el final. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, que me perdió, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, a excepción de la persona que está manejando. Por favor, bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos, Padre, porque tú has permitido que nuestros hermanos hayan sacado espacio para poder conectarse, para poder separar este espacio, para poder aprender de tu palabra. Nos gozamos, Padre. Sabemos, Padre Santo, que solamente tú abres el entendimiento y solo tú eres quien produce el querer como el hacer. Te pedimos humildemente, ayúdanos, abre nuestro entendimiento. También ayuda a enderezar nuestros pasos. Reconocemos que somos pecadores. Por favor, Padre, te suplicamos, quédate con nosotros. Ayúdanos con ese discernimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Listo, mis hermanos queridos. Bueno, síganme con cuidado ahí en vuestras Biblias. Yo lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. ¿Dónde está la Biblia en línea? Ahí está. Bueno, versículo 1 dice, Efesios capítulo 4. Yo pues,
Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, la palabra ahí, pues, marca la transición de la posición espiritual de la verdad a la práctica en la vida diaria, de la doctrina al deber, del principio a la práctica. Es muy importante. Recuerden que no solamente tenemos que tener el conocimiento de la escritura, sino que también tenemos que ejecutarlo. ¿Ok? Seguimos. Pablo hace una transición similar en la epístola a los romanos. Después de asentar 11 capítulos de doctrina, dedica el resto de la carta a premiar a los cristianos que vivan de acuerdo con esa doctrina, a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Ahí lo corroboramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando el texto menciona preso en el Señor, literalmente en el Señor, dice ahí, y es diferente que el capítulo 3, versículo 1, el cual tiene como prisionero de Cristo Jesús. Nuestro hermano Pablo veía a los creyentes como abarcados por Cristo, pues vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Lo corroboramos con Job capítulo 12, versículo 10, Daniel 5:23 y Hechos capítulo 17, versículo 28. Al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en ciudadanos de su reino y miembros de su familia. Recuerden que somos hijos de Dios, pero adoptados. Ojo. Por lo cual, dado ya estas bendiciones y privilegios, también recibimos ¿qué? Las obligaciones. Muy importante. El Señor espera de nosotros que actuemos como las personas nuevas que somos ahora en Él. O sea, que sea evidente que nosotros somos cristianos. No solamente decir, pues, me hago llamar cristiano. Yo soy cristiano, pero tiene que ser evidenciado en el día a día, en el caminar, en el trabajo, incluso hasta cuando va a comprar el desayuno, cuando va a comprar el pan, cuando va a comprar el periódico, en el restaurante, en la sala de espera, cuando va a abordar al avión, cuando va a ir a otro lado, etcétera, etcétera. En todo lado, en el bus inclusive, o cuando va caminando. Hay muchas personas que van ahí con la mirada desorbitada, pensando, sabrá Dios en qué, tienen problemas quizás, no lo sabemos, pero ahí está la oportunidad para predicarles el mensaje de salvación. Bueno, con la mención de su encarcelamiento, nuestro hermano Pablo recuerda con gentileza a sus lectores que saben lo costosa que puede resultar la decisión de andar como es digno del Señor. Y que él mismo ha pagado un costo considerable a causa de su obediencia al Señor. El apóstol no les pediría que anduviesen de una manera en que él mismo no lo hiciera, ni que pagaran un precio que él mismo no estuviese dispuesto a pagar. Cuando el texto menciona andéis como es digno, aquí comienza la sección práctica de la carta, ya que la unidad se mantiene con acciones útiles de un vivir con una semejanza a Cristo Jesús, Señor nuestro. Importante eso, mis hermanos queridos. Bueno, el apóstol no les pediría que anduviese, le había mencionado, de una manera en que él mismo no lo hiciera. O sea, si usted, mi hermano querido, va a exhortar a una persona que está en adulterio, pues obviamente usted, pues lo menos que debería hacer es estar en ese pecado, caer en adulterio. Cuidado. Tenemos que tener mucho respeto por el evangelio. Esto sigue el mismo concepto como la temprana designación para la iglesia, o como le llamaban antes de haber sido llamados cristianos, les llamaban el camino. Hechos capítulo 9, versículo 2, Hechos 19, 9, Hechos 22, 4 y Hechos 24, 14 para corroborar. El término digno es descrito con belleza en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ahora, noten que debemos caminar dignos por nuestro llamado, no para recibir un llamado. Así que este patrón sigue las buenas obras que viene porque somos salvos por gracia
a través de la fe. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 para corroborar. Las buenas obras, mis hermanos, y el caminar digno son solamente posibles porque somos salvos y posesionados por el Espíritu Santo. O sea, fluye de una manera natural. Gloria a Dios por eso. Y esto es el resultado de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Es la consecuencia, no la causa. Atentos con eso. Ahora, el término griego asios, que significa digno, tiene en su raíz el significado de equilibrar la balanza, de asegurar de lo que haya de un lado de la balanza sea igual en peso a lo que se coloca en el otro lado. Por extensión, la palabra llegó a ser aplicada a cualquier cosa de la cual se esperaba que correspondiese con otra. Una persona digna de su paga era aquella cuyo trabajo del día correspondía con el salario por un día de trabajo. El creyente que anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado es aquel cuya vida diaria corresponde con su elevada posición como hijo de Dios y obviamente coheredero con Cristo Jesús, Señor nuestro. Se caracteriza porque su vida práctica concuerda con su posición espiritual. La salvación, mis hermanos, es una puerta seguida por un camino. Es un regalo gratuito seguido por un estilo de vida que obviamente nos cuesta todo. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir vituperios. Eso, pues, imagínense, que un cristiano no pase por una situación así, raro. Pablo tenía la capacidad de ver todas las cosas a la luz de cómo afectaban a Cristo y su relación con él, pues veía todo en sentido vertical antes de verlo en un sentido, por así decirlo, horizontal. Sus motivos eran los de Cristo, sus normas eran las de Cristo, sus objetivos eran los de Cristo, su visión era la de Cristo, su orientación entera fue la de Cristo. Cuando el texto menciona la vocación con que fuisteis llamados, este es un indicativo aoristo pasivo, pues el llamado siempre viene de Dios. Usted no se llama solo, Dios lo llama. Juan capítulo 6, versículo 44 hasta el 46 para corroborar. Es más, hasta el 65 para corroborar. La palabra ahí, llamado, es etimológicamente relacionada con el término iglesia. Ahí lo tenemos en el capítulo 3, versículo 21. Los creyentes somos llamados a santidad y este es el balance. El Dios soberano ha elegido recibir a la humanidad caída a través de la obra de Cristo y su respuesta de arrepentimiento por fe. Marcos 1:15 para corroborar, Hechos 3:16 y Hechos 20:21. El soberano llamado y respuesta necesaria son los pilares gemelos teológicos de ambos pactos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero el tercer pilar es un vivir santo. Dios quiere un pueblo que refleje su carácter, o sea, santos, apartados para Él. Ya sabemos que pues el ser humano de por sí no genera santidad, pero es Dios quien inicia la santidad en nosotros. Y ahí es que el Espíritu Santo nos ayuda día a día a ser, o estar, mejor dicho, apartados para servirle a Él, glorificarle a Él, alabarle a Él, aprender de Él, compartir de Él y también hacerle al mundo saber de Él. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 13 al 25 para corroborar. Nuestro hermano Pablo hace muchas referencias a la vocación klesis del creyente, que como en este caso se refiere al llamamiento soberano y efectivo del Señor a la salvación. Romanos capítulo 11 versículo 29 para corroborar. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 y Filipenses capítulo 3 versículo 14. Sin la vocación divina y nuestra elección por parte de Dios, de hecho, de escogerle nosotros tendría una futilidad absoluta. Este es el llamamiento soberano y salvador de Dios. Acuérdense lo que dice el texto: ninguno puede venir a mí, eso dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Juan 12:32 y Juan 6:44, para corroborar. De hecho, por cierto, si Dios no llamara a los hombres a Él mismo, ningún ser humano querría acudir a Él. Ninguno. Por la naturaleza del ser humano. Corrompida, caída, chueca, depravada, pecaminosa, chismosa, odiosa, aborrecedor de lo bueno. No quiere saber nada que tenga que ver con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7, para corroborar. La verdad maravillosa del Evangelio es que Dios no solo envió a su Hijo para proveer el camino de salvación, sino que lo envió para buscar a los perdidos, con el fin de poder salvarles. Romanos capítulo 5, versículo 8 y Lucas 19, 10. Por eso es que uno no tiene que decir, cuando yo encontré al Señor. No, usted no encontró al Señor. El Señor nos encontró a nosotros. Nosotros éramos los perdidos, muertos espiritualmente. Dios no se contentó con el simple hecho de hacer disponible la salvación para la humanidad, sino que ha llamado para sí a los escogidos y redimidos. Tenemos versículo 2 y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Recuerde, en amor. Es muy importante ese texto. La versión Reina Valera del año 1960 dice toda humildad. Y otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, dice sean humildes. Este término comienza una lista de virtudes cristianas, las cuales produce unidad, donde la palabra ahí humildad es únicamente una virtud cristiana, la cual no fue incluida en la lista de virtudes de los moralistas estoicos griegos. Estas características, de las cuales toda humildad es el fundamento, conforman una progresión en la que el ejercicio genuino de ellas conduce al ejercicio de la que le sigue. El término griego ahí, y perdone, ante todo, no soy experto en el griego, pero hacemos el esfuerzo. Apeinoprosune. Es más, suena hasta medicamento. Apeinoprosune, que significa humildad. Es compuesta con el significado literal de pensar o juzgar con docilidad. De ahí que la idea sea tener una mente dócil y humilde como lo tuvo Moisés y Jesús, que son descritos por estos términos. Ahí lo tenemos, Números capítulo 12, versículo 3 y Mateo 11:29. Cuando el texto menciona mansedumbre, esto se refiere a la fuerza domesticada como un animal entrenado. Los animales salvajes han sido domados para servir al hombre. Dios no quiere quebrantar el espíritu de los creyentes, sino que Él los hizo como un canal de su energía para su propósito divino. Esta es una de las metáforas favoritas de nuestro hermano Pablo para la vida del cristiano. 1 Corintios capítulo 4, versículo 21. 2 Corintios 10:1. Gálatas 5:23. 2 Timoteo 2:25. Y Tito capítulo 3, versículo 2. Aunque la humildad está en el corazón mismo del carácter cristiano, ninguna virtud es más ajena a los caminos del mundo, pues este exalta el orgullo y no la humildad. La naturaleza humana caída y regida por Satanás, el príncipe de este mundo, ha eludido la humildad y defendido el orgullo, el ego, la arrogancia y también la prepotencia. En gran parte, mis hermanos queridos, la humildad ha sido vista como una debilidad e impotencia, como una abyección que debe despreciarse. La gente afirma sin modestia alguna que les enorgullecen sus trabajos, sus hijos, sus logros y demás, ya que son cosas que la sociedad les encanta reconocer.
Les encanta alabar a quienes hayan logrado alguna cosa sobresaliente como la ostentación, la jactancia, entre otras cosas. Incluso el encubrimiento, que son las acciones más dinámicas en la bolsa de valores que rigen en este mundo, lamentablemente, pero así estamos. El culto al ego, el culto a sí mismo, sin tocar, sin dejar de lado también la idolatría, ¿no? A uno mismo. Ahora, lastimosamente la iglesia refleja con mucha frecuencia esa perspectiva y patrón mundanos, construyendo muchos programas y organizaciones alrededor de las incitaciones superficiales de premios, trofeos y reconocimiento público. Uy, Dios mío. Acuérdense que nuestro hermano Pablo, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, tenía tantos títulos, era tan bien entrenado. Es más, mis hermanos, fue entrenado, fue preparado, fue educado, fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. Y el hermano Pablo pues solamente le dio valor o importancia a lo que tenga que ver con el Señor. Y por el resto todo lo consideró como basura. Cuando el texto menciona paciencia, este es otro término favorito de Pablo. Ahí lo vemos en Romanos 2:4, 2 de Corintios 6:6, Gálatas 5:22, Colosenses 1:11. Los creyentes somos pacientes el uno con el otro porque Dios es paciente con nosotros. Ambos, la gentileza y la paciencia, son frutos o son parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando el texto menciona unos a otros, en la gramática del griego, mis hermanos queridos, este es un participio presente. Renunciar a menudo es una palabra usada muchas veces por nuestro hermano Pablo. Así como Dios tiene paciencia de largo sufrimiento con los no creyentes, los creyentes deben de continuar luchando con las faltas y debilidades de otros creyentes en la misma manera de gracia. Primera de Timoteo 1:6 para corroborar, Romanos 2:4 y Romanos 9:22. Mi hermano, téngale paciencia al débil en la fe. Romanos 14, ya lo habíamos visto en estudio anterior. Téngale paciencia. Nadie nace aprendiendo, por si acaso. Bueno, los creyentes debemos poner a otros por los cuales Cristo murió antes que a nosotros mismos. En otras palabras, debemos imitar a Jesús. Primera de Juan, ahí lo tenemos, capítulo 3, versículo 16. Romanos 14:1, Gálatas 5:22 y Filipenses 2:3. Una persona ni siquiera puede convertirse en cristiano sin la humildad necesaria para reconocerse a sí misma como un pecador y digno solo de la justa condenación de Dios. Acuérdense cuando está el ladrón en la cruz, ¿no? Los dos ladrones. Que el uno estaba con arrogancia, con prepotencia. Ya pues, si tú eres el Hijo de Dios, bájate pues y bájanos a nosotros. Ahí tenemos la raza humana intentando declarar, decretar y creyendo que Dios le dé favores. Pero por otro lado, tenemos la obra maravillosa del Espíritu Santo, que convenció de pecado en el último instante de su vida a este ladrón en la cruz. Eso es gracia, mi hermano. Regalo inmerecido. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Recuerden, el Espíritu nos lleva a toda verdad. Nos va a convencer de pecado. Pues lo convenció de pecado. Le dijo, oye, ¿tú no tienes ni siquiera temor de Dios? Nosotros merecemos estar aquí. Nosotros hemos sido ladrones, etcétera. Estoy parafraseando. Ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros merecemos la muerte. Pero este hombre no ha hecho nada. Ahí lo reconoce, Señor. Acuérdate de mí. Miren cómo lo reconoce. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lo reconoció a la segunda persona de la deidad como Dios. No solamente que lo vio como hombre ahí en la cruz, agonizando. No, porque el Señor Jesús, unión hipostática, es verdaderamente Dios. Mire el orden. Y verdaderamente hombre. Bueno, y ahí dijo de hecho el Señor, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, esto lo dijo en otra ocasión o en otro momento,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y también dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué difícil es ser como niño, mis hermanos. Los niños no tienen esos sentimientos de, le voy a quitar la esposa de mi amigo, le voy a robar a mi jefe. Ellos no tienen esa malicia. A lo mucho hacen por ahí sus travesuras y todo como niños mismos, ¿no? Pero de manera inconsciente. Bueno, Mateo 18, versículos 3 y 4 para corroborar. Ahora tenemos la mansedumbre. La humildad, mis hermanos, produce esto. Y el término griego ahí, praotes, se refiere a un espíritu afable y controlado, lo opuesto a toda actividad vengativa y virulenta. El Señor Jesús empleó la forma adjetivada del término en la tercera bienaventuranza. Ustedes recordarán, bienaventurados los mansos, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 5:5 para corroborar. Ahora, el significado no tiene que ver en lo absoluto con una debilidad, timidez, indiferencia o incluso cobardía. No, mis hermanos, no. Se empleaba para aludir a animales salvajes que habían sido domesticados, en especial a los caballos, que habían tenido que ser doblegados y también entrenados. Un animal así todavía conserva su fortaleza y brío, pero su voluntad está bajo el control de su dueño. El león domado sigue siendo potente, sigue siendo feroz. Tenga cuidado, no se acerque a un león a menos que no esté domado. Pero su potencia, hablando del león, está bajo el control de su adiestrador. El caballo puede galopar con la misma velocidad, pero solo lo hace en el momento y en el lugar en que su dueño lo ordena a que haga. La mansedumbre bíblica, mis hermanos, es, y escuche bien, ceder completamente el control de nuestras emociones a Dios. Usted va por la calle y alguien accidentalmente se tropieza con usted y le riega café en la camisa. Esa camisa que le regaló ahí la tía Olguita, por ejemplo, la tía Olga en Venezuela, le regaló una camisa linda. ¡Pum! Me tropecé. ¿Qué es lo que va a salir de su boca en ese momento? ¡Ay! Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Eso es lo que va a salir de su boca? De la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. Una persona mansa por lo general es tranquila, discreta, apaciguadora y de buenas maneras. Además, nunca es vengativa, ni tampoco está a la defensiva. Cuando los soldados llegaron, por ejemplo, para arrestar a Jesús, ustedes se acuerdan, en el huerto de Getsemaní, y Pedro sacó su espada para defender a su Señor, dijo en, si mal no recuerdo, Mateo 26:53, dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El haber rehusado utilizar sus recursos divinos, por así llamarlo, para cualquier cosa que no fuese la obediencia total a la voluntad de su Padre, es la imagen suprema y perfecta de mansedumbre, de poder bajo control. Cuando el texto menciona ahí paciencia, es producto de la humildad y la mansedumbre, cuyo término griego ahí es macrotumia. Y tiene el significado literal de aguante, de aguantar. Y se traduce algunas veces como resistencia. La persona paciente, mis hermanos, resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Mire nuestro hermano Pablo cómo estuvo incluso preso. Ahí estaba y él, incluso él mencionó esa frase que he aprendido a vivir con lo poco, con lo mucho, etc. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Imagínense, qué aguante que tenía nuestro hermano Pablo. Un ejemplo de esto es como cuando Dios le dijo a Noé que construyera una embarcación en un sitio desértico y alejado de cualquier masa de agua, antes que hubiera caído la primera lluvia sobre la tierra. Ellos no sabían que era una lluvia. Ellos no sabían lo que era, pues, que llueva torrencialmente. Entonces no le creían, ¿no?
Durante 120 años, Noé trabajó en esa labor al tiempo que predicaba a sus vecinos acerca del juicio venidero de Dios. Miren qué paciencia. Pablo estuvo dispuesto a soportar cualquier penalidad, aflicción, burla o persecución con el objeto de servir con paciencia a su Señor. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Ustedes recordarán esa frase? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 21, versículo 13 para corroborar. Cuando el texto menciona en amor, Pedro dice que esa clase de amor cubrirá multitud de pecados. Y póngale mucha atención aquí a lo que voy a mencionar, porque esa frase que dice que el amor cubrirá multitud de pecados, es como si se tendiera una cobija gruesa. ¿Cómo le llaman? Cobija, colcha, no sé cómo le llaman en otros países. Es como si tendiera una cobija gruesa sobre los pecados de los demás. No para justificarlos o excusarlos, sino para impedir que sean conocidos más de lo necesario. Ese es el verdadero contexto de este texto. Además, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12 y 1 de Pedro 4:8 para corroborar. El amor que soporta solo puede ser el amor ágape, porque solo este amor se da de una manera continua y, por cierto, e incondicional. El amor eros es una esencia de amor hacia uno mismo, porque se interesa en otros solo en la medida de lo que pueda obtener de ellos. Hay una frase lamentablemente muy mala que lo mencionan en Ecuador, que lo utilizan los jóvenes. Obviamente no conocen de Cristo. Ellos le dicen a la enamorada: dime cuánto tienes y te digo cuánto te amo. Imagínense. Es muy triste, mis hermanos. Es muy triste. Eso no es amor. El amor filos es ante todo un amor recíproco. Un amor que da en la misma medida en que se recibe. En cambio, el amor ágape es incondicional y libre de todo egoísmo. Es la clase de amor en que se da de manera voluntaria sin importar que se reciba o no algo a cambio. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Qué lindo texto, mis hermanos. La Reina Valera del año 1960 dice: solícitos en guardar. Otras versiones de la Biblia dice: haciendo todo el esfuerzo para mantener. Ahora, este es un participio activo presente con un infinitivo presente activo, ya que enfatiza que la unidad es el motivo recurrente de toda la carta. La unidad es la voluntad de Dios para su iglesia, pero debe ser agresiva, continua e individualmente perseguida. Juan 17:11 para corroborar. Cuando el texto menciona la unidad, este pasaje enfatiza la unidad para refutar el énfasis gnóstico sobre muchas emanaciones y el exclusivismo del intelecto. Los creyentes, mis hermanos, debemos sentir la necesidad por la salud del cuerpo de Cristo y tomar responsabilidad personal por su mantenimiento. La preservación de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz debe ser el interés constante y solícito de todo creyente. Mis hermanos, siempre tenemos que estar censando, preguntando: ¿cómo te va, mi hermano? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo sigues con esta situación? ¿Te sientes mal? ¿Existe algo que yo pueda hacer para que alivie tu dolor, tu carga? ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿Quieres que nos tomemos un café? Voy a dedicar, mira, tengo que trabajar hasta las 5, pero voy a pedir permiso hasta las 4 de la tarde. Pero para mí es necesario tener esa hora que supuestamente iba a trabajar una hora más, o sea, hasta las 5. Esa hora se la voy a dedicar a tu persona. Pero si te sientes triste, por favor, habla. Dímelo, házmelo saber. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No has comido?
no has pagado tu renta o no has, no sé, cualquier cosa, tu hijo está enfermo y no has podido conseguir un buen doctor, déjame hacer la gestión. Conozco amigos que son doctores, déjame ver quién te puede ayudar, es más, te lo voy a referir, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ya es algo que tiene que nacer. Y si no nace, pues conversemos con el Padre Celestial para que sea Él poniendo el querer como el hacer, mis hermanos queridos. Si nosotros como cristianos no tenemos esa necesidad de saber cómo está nuestro prójimo, de ayudarlo, incluso por amar a nuestros enemigos, qué difícil que es eso, mis hermanos. Si no tenemos eso, tenemos que cuestionarnos si verdaderamente somos cristianos. Aquí estamos para orar por usted. Pablo no está hablando de una unidad en el sentido de organización, como la fomentada en muchas denominaciones y en el movimiento ecuménico, sino que está hablando de la unidad del Espíritu, que es interna y, por cierto, universal, por la cual todo creyente verdadero está vinculado con todos los demás creyentes verdaderos. La unidad espiritual, mis hermanos, no es y no puede ser creada por la iglesia, ya que ha sido creada por el mismo Espíritu Santo. Recuerden el texto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13 para corroborar, y Romanos 8, 9. El término espoudazo, que significa ser solícitos, tiene el significado básico de apresurarse. Y de allí se derivan los significados de celo y diligencia. Pablo empleó la palabra al decir a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo corroboramos ahí en 2 Timoteo 2:15 y Tito capítulo 3 versículos 2 y 13. Cuando el texto menciona el vínculo de paz. Los creyentes, mis hermanos, somos personalmente responsables por la salud corporal y la vitalidad del cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. El vínculo que preserva la unidad es la paz, el cinturón espiritual que rodea y enlaza a todo el pueblo santo de Dios. Es el vínculo que Pablo describió en Filipenses 2:2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Detrás de este vínculo de la paz está el amor, que en Colosenses 3:14 se llama el vínculo perfecto. Ningún programa o método, y escúchelo bien, ningún programa o método, sin importar el cuidado con que se planee y ejecute, puede abrir la puerta a la predicación del evangelio como lo hacen los creyentes individuales al ser humildes y pacientes de verdad, al soportarse con paciencia los unos con los otros en amor y al demostrar su unidad pacífica en el Espíritu Santo, indistintamente de que ellos piensen diferente a nosotros. Con paciencia. Ya va, tranquilos. Está equivocado. Deje, por favor, que el Espíritu Santo haga su obra. Deje que el Espíritu Santo transforme la vida de las personas. Y ahí usted va a ver lo que verdaderamente es un milagro. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando el texto menciona un cuerpo, Pablo ahí usa esta metáfora a menudo para referirse a la iglesia universal por la naturaleza cíclica de la carta. El énfasis es en la unidad, y unidad de todo el pueblo de Dios y también de las iglesias. Pablo no desarrolla las áreas particulares de unidad, sino que presenta una lista de ellas, es decir, cuerpo, espíritu, esperanza, fe, bautismo, Dios y Padre. Su enfoque está en la unidad que existe entre estos y cada uno de los otros aspectos de la naturaleza.
el plan y la obra de Dios como la base para nuestro compromiso de vivir como uno solo. El centro aquí es el Espíritu Santo. Solo existe un cuerpo de creyentes, mis hermanos, la iglesia, el cual está compuesto por todos y cada uno de los santos que han confiado o que confiarán en Cristo Jesús como Salvador, como Señor. Y por esa razón no existe un cuerpo denominacional, geográfico, étnico o racial. No, es que ellos, pues por ser judíos, tienen la razón. Mentira, mentira. Por esa razón no existe un cuerpo denominacional. Es que los bautistas del norte, los bautistas del sur, los bautistas del este, los bautistas del oeste. No. Ni tampoco geográfico. No, es que porque naciste en Israel. No. Étnico, peor todavía, racial. No, mis hermanos. No hay un cuerpo gentil, judío, masculino, femenino, esclavo o libre. Solo existe el cuerpo de Cristo. Y la unidad de ese cuerpo está en el corazón de la enseñanza de Pablo aquí. Cuando el texto menciona un espíritu, esto se refiere al Espíritu Santo. Pues sin Él es imposible conocer a Dios, venir a Cristo y vivir la vida cristiana en unidad. Es imposible. Juan capítulo 16, versículo del 8 al 15. Es el Espíritu Santo de Dios quien es, por así decirlo, poseído por todos los creyentes y es quien posee la fuerza unificadora en el cuerpo. Si todos los cristianos estuviésemos andando en obediencia al Espíritu Santo y en su poder, primero nuestra doctrina y luego nuestras relaciones, pues serían purificadas y unificadas. La unidad espiritual que ya existe se manifiesta en la práctica en armonía completa entre el pueblo de Dios. Por eso es que, mis hermanos, hay que dejar de estar peleando por doctrinas secundarias, como por ejemplo estar diciendo el Señor Jesús viene el domingo a las 4 de la tarde y criticar a aquel que dice que viene un viernes a las 6 de la mañana. Mis hermanos, es verdad, a veces pues uno se puede incomodar, pero ahí está la paciencia. Hay temas que sí son esenciales, que sí son ortodoxos en sus doctrinas, así como hay temas que son secundarios. Mientras coincidamos en los primarios, pues no nos da el derecho de tratar de hereje a nadie que piense distinto en doctrinas secundarias, y más aún en doctrinas terciarias. El punto central de toda la doctrina es que ambos creen que Jesús regresa por su iglesia, sea un viernes o sea un domingo, pero eso sí, mis hermanos, de que viene, viene. Cuando el texto menciona una misma esperanza, Pablo usa ese término a menudo en varias ocasiones diferentes, pero relacionadas. A menudo es asociado con la consumación de la fe del creyente, que por cierto es segura, pero el tiempo elemental es futuro y desconocido. Nuestro llamamiento a la salvación es un llamado a la perfección y gloria de la semejanza a Cristo Jesús. En el Señor tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes lugares de servicio. No se ponga a pelear por estar ahí ocupando el lugar en el púlpito. Hay tantos lugares donde puede predicar, en el parque, en los asilos de ancianos, incluso hasta en los, ¿cómo le llaman en Argentina? Los loqueros o los manicomios. Hay tanto en las cárceles. Pero solo una misma vocación, es decir, llamados a ser santos y sin mancha delante de Él, y a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo cual ocurrirá cuando veamos a Cristo Jesús glorificado. Romanos 8:29 para corroborar, y 1 de Juan 3:2. En el Espíritu Santo, mis hermanos. Es el Espíritu Santo quien nos ha colocado en un mismo cuerpo y quien garantiza ese futuro glorioso cuando sea la redención, cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo venir con poder y gloria, con su ejército, con todos los ángeles, con el galardón. Aleluya. Este versículo siguiente es utilizado por los unicitarios para hablar de la unicidad, metiéndoles conceptos o presuposiciones dentro de ellos que el texto no lo dice. Ahí va el texto.
Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Ese texto, mis hermanos queridos, lamentablemente en esta secta de los unicitarios, pues lo tergiversan. Lamentablemente. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuando el texto menciona un Señor, ese título tiene un origen del Antiguo Testamento para Yahweh o Jehová y un uso del Nuevo Testamento en conexión con la deidad de Jesús. Ahí tenemos Éxodo capítulo 3 versículo 14, Romanos 10:9, 1 Corintios 12:3 y Filipenses capítulo 2 versículo del 9 al 11. Solamente hay una manera de estar correctamente ante Dios y eso es teniendo fe en Cristo Jesús. Juan capítulo 1 versículo del 9 al 18 para corroborar, Juan 3:16, Juan capítulo 10 versículo 7 al 18 y también capítulo 14 versículo 6 para corroborar. En el mismo sentido obvio, solamente hay un Señor, Jesucristo nuestro Salvador, y en ningún otro, escúcheme bien amigo unicitario, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol repite: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra es muy fuerte. Esa palabra significa maldito. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Textos que corroboran esto: Hechos 4:12, Romanos 10:12 y Gálatas 1:8. Cuando el texto menciona una fe, esto se refiere a doctrina, la cual queda en el contexto amplio de Efesios y también a los Colosenses. O confianza personal, la cual queda mejor en el contexto inmediato. Ahí tenemos Gálatas 1:23, Gálatas 2:16, capítulo 3, versículo del 6 al 9, capítulo 3, versículo 23 al 25, Filipenses 1:27, Judas 1:3 y Judas 1:20. Recuerden que Judas solamente tiene un capítulo. En el cristianismo verdadero solo existe una fe. La fe que ha sido una vez dada a los santos y por la cual debemos contender ardientemente. Judas 1:3 para corroborar. Nuestra fe única es el contenido de la palabra revelada de Dios, pero la falta de estudio fiel y cuidadoso de la misma, las tradiciones no examinadas, las influencias del mundo, las inclinaciones carnales y muchas otras cosas se encargan de fragmentar la doctrina en muchas formas diversas y aún contradictorias entre sí. Por falta de estudio de las Escrituras, mis hermanos, cuando el texto menciona un bautismo, la Trinidad es mencionada antes en este contexto y esto probablemente se refiere al bautismo en agua, el cual era la confesión pública de la fe o de la iglesia primitiva. Públicamente, de hecho todavía está el bautismo, mis hermanos. Usted está estudiando las Escrituras y usted, habiendo salido, por ejemplo, de una secta, sea cual sea, o habiendo sido ateo, por ejemplo, y usted considera que quiere hacer esa confesión pública, el mismo Espíritu Santo va a estar inquietándolo. Qué lindo ahí cuando uno va bajando a las aguas bautismales. Gloria a Dios. Ahí los hermanos que están ahí presentes, que han sido bautizados, mi hermana Vanessa, por ejemplo. Qué maravilloso, se siente increíble. Wow. Mateo capítulo 28, versículo 19 para corroborar, y Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Simboliza morir a la vida antigua y el comienzo de la nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6:4 para corroborar y Colosenses 2:12. Sin embargo, y también 2 Corintios 5:17, por cierto. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya que me acordé. Ahora, sin embargo, podría referirse al bautismo espiritual, aunque el Espíritu es mencionado en el versículo 4. Estos dos eventos iniciales, uno interior, o sea, bautismo espiritual, y otro exterior, es decir, bautismo en agua, están cercamente conectados en el Nuevo Testamento. Ahora bien,
Solo existe un bautismo entre los creyentes, el bautismo espiritual, por el cual todos los creyentes somos colocados en el cuerpo en el cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo, concepto que está implícito en el versículo 4. Ahí la frase un bautismo del versículo 5 se refiere al bautismo en agua, y se prefiere esta interpretación por la manera específica como Pablo ha hablado en sucesión de cada miembro de la Trinidad, o por así decirlo, este es el versículo que corresponde al Señor Jesucristo, Hechos 2:38 y 1 Corintios 2:13, para corroborar. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando el texto menciona un Dios y Padre de todos, es algo sorprendente llamar a Dios Padre en un sentido importante. Todos los humanos tienen relación con Dios, pues han sido creados por Él. Hemos sido creados por Él, a su imagen y semejanza. Pero en este contexto el enfoque no es en la creación, sino en la recreación, el segundo nacimiento. Redención a través del Dios Trino, por medio de la creación, mis hermanos. Todos los seres humanos no están correctamente delante de Dios, sino por arrepentimiento personal y fe en la obra completa y redentora de Cristo Jesús. Malaquías 2:10, Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27, Marcos 1:15, Hechos capítulo 3 versículo 16 y hasta el 19, y también Hechos 20:21. Ahora, recuerden que la doctrina básica, y escuchen bien, la doctrina básica del judaísmo siempre ha sido Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. He ahí el por qué la mayoría de las sectas judaizantes son unicitarias. Ellos no entendieron la Shema de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Recordarán, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pero esa palabra Echad es unidad compuesta. Es como cuando dice el texto, dejará a su padre y madre y serán una sola Echad. Una sola, es una unidad compuesta. Pero ellos lo leen como unidad. Y ahí está mal. Pero bueno. Cuando el texto menciona el cual es sobre todos y por todos y en todos, el Nuevo Testamento enfatiza la ultimidad del Padre, y este concepto es un ejemplo de cómo la Biblia introduce las acciones redentivas de las tres personas del Dios divino. 1 Corintios 3:23, 1 Corintios 15:28 para corroborar. Pablo no trata aquí de separar, y muy importante que lo sepa, no trata aquí de separar las personas de la deidad, sino que él está tratando de llamar la atención sobre sus papeles únicos, al tiempo que se enfocan en su unidad, en su relación mutua y con relación a la iglesia. Unidad que se manifiesta en los diferentes aspectos mencionados en estos tres versículos. Esta declaración comprensiva apunta al hecho de la unidad divina, gloriosa y eterna que el Padre da a los creyentes por su Espíritu y a través del Hijo. Somos creados por Dios, mis hermanos, amados por Dios, salvos por Dios, adoptados como hijos por Dios, controlados por Dios, sustentados por Dios, llenados por Dios y bendecidos por Dios. Somos un pueblo bajo un Dios, el cual es soberano sobre todos, omnipotente por todos y omnipresente en todos. Este contexto expresa la prioridad del Padre. Gloria a Dios. Romanos 11:36. Así que la morada del Padre es enfatizada, la morada del Hijo es enfatizada, pero es el Espíritu Santo a quien esta tarea normalmente es asignada. Juan 14:23, Mateo 28:29, Colosenses 1:27, Juan 14:17 y Romanos 8:9. Y por cierto, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, la misma terminología es aplicada al Hijo, por lo cual hay fluidez e igualdad que fluyen entre las personas de la Trinidad y en sus acciones, las cuales traen salvación a la humanidad. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
¿Qué es eso, mi hermano? Bueno, ya vamos. Cuando el texto menciona a cada uno de nosotros fue dada la gracia, noten el cambio de aspecto corporativo de la iglesia al aspecto individual. Cada creyente, mis hermanos queridos, tiene un don espiritual dado en el momento de la salvación por el Espíritu Santo para el bien común. No para uno mismo, es para el bien común. La lista en el Nuevo Testamento de los dones son representativas pero no exhaustivas, y esto puede observarse en la verdad que estas listas de dones y el don o el orden, mejor dicho, en la cual están enlistadas varían. Primera de Corintios capítulo 12 versículo del 7 al 11. Los creyentes a menudo somos contraproducentes si nos jactamos sobre los dones. Es muy común. Yo hablo en lenguas, imagínense. Si comparamos un don con el otro o si definimos las características específicas de cada don. La realidad de que una familia de creyentes con dones es a servir, no a ser privilegiados. El término pero, que se emplea aquí en sentido adversativo y no de una simple ejecución o conjunción, por lo cual se podría traducir a pesar de ello, o también como por otra parte, como un contraste que se establece entre el tema anterior y lo que se dice a continuación. Es como una bisagra, ¿no? Vamos a separar las ideas, por así decirlo. Se los explico de una forma sencilla. La lectura del pero como un adversativo se ratifica con el uso enfático de ekastos. Esa palabra griega, apúntela, que significa cada uno. Unidad no es uniformidad. Y mantiene una coherencia perfecta con la diversidad de los dones. La relación de gracia que Dios tiene con todos también es una relación personal con cada uno, así como un ministerio personal por medio de cada uno. Primera de Corintios capítulo 12 versículo del 7 al 11 para corroborar. Ahora, de ese modo Pablo pasa de hablar sobre la unidad de los creyentes a tratar la unicidad de los creyentes. Conforme a la medida del don de Cristo, cuando el texto menciona esto, Jesús, mis hermanos, es el don de Dios hacia la humanidad caída, depravada, chueca, pecaminosa. Su personalidad, ahí tenemos los dones del Espíritu Santo, y ministerio, el fruto del Espíritu Santo, son divididos entre su pueblo para asegurar el fomento del Evangelio a través de su unidad y cooperación en el Espíritu. Primera de Corintios 12 corrobora. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 también. Esta distinción es clara con relación al resto de la declaración de Pablo cuando dice conforme a la medida del don de Cristo. Pues la gracia que capacita se mide en proporción a lo que sea necesario para el funcionamiento del don de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos el término dorea, que significa don. No se enfoca en el carácter inmerecido del don, como sucede con charismata, o sea, los dones especiales, ni en la fuente espiritual del don, como sucede con pneumatikion, o dones espirituales, o literalmente cosas espirituales, sino que se enfoca en el carácter gratuito del don. Gratuito. Usted no hace nada para tener u obtener, mejor dicho, un don. Es gratuito y eso lo da Dios, no usted. No existe 5 pasos para hablar en lenguas angélicas, no. Primera de Corintios 12:1 lo corrobora Mateo 10:8, Romanos 3:24, Romanos 12:6, Primera de Corintios 12:4 y también tenemos Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Ahora, el don de cada creyente es único. La medida o porción específica que le es dada viene como resultado del designio soberano de la cabeza de la iglesia. El Señor ha medido el don de cada creyente en su proporción exacta. Él sabe lo que le va a dar. Él sabe. Y lo pueden comparar con el uso que Pablo hace del término en la frase, la medida de la fe. Ahí lo tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Versículo 8. Atentos. Y dice, por lo cual,
subiendo a lo alto, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un pasaje del Salmo 68, 18, el cual originalmente se refería a Yahweh o Jehová. La frase dio dones a los hombres se encuentra en un Targum arameo, el Perita siriaco y traducciones caldeas, mientras que el texto recibió dones de los hombres está en el texto masorético, o sea, el texto hebreo, y en la Septuaginta, es decir, la traducción griega. Pablo obviamente escogió una traducción del Antiguo Testamento para reflejar, mejor dicho, su propósito teológico. Dios en Cristo ha dado dones a su pueblo y Él les dio dones para el servicio, no para una posición de privilegio. Mateo 20, versículo del 25 al 28 y Mateo 23, versículo del 1 al 12. Pablo se propone ahora delinear algunos de los dones que Cristo ha dado para antes de mencionar dones específicos que Dios ha concedido a la iglesia entera, citando el Salmo como un pasaje comparativo para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para otorgar esos dones. Pablo emplea aquí el término para dones domata, para expresar la amplia diversidad que abarca esta provisión de la gracia divina. Las diferencias obvias entre el texto hebreo y griego del Antiguo Testamento en los textos del Salmo 68, 18, así como la cita hecha por Pablo, sugieren que lo más probable es que solo esté haciendo una alusión general al pasaje para fines de analogía o comparación, y no para identificarlo de modo específico como una predicción directa de Cristo Jesús. Este salmo de victoria es entonado por el rey David, ya que después que un rey obtenía una victoria tal, traía los despojos de guerra y los prisioneros del enemigo para exhibirles en desfile triunfal ante su pueblo. En el caso de un rey israelita, en compañía de su séquito real, atravesaba la santa ciudad de Jerusalén y subía al monte Sión. Otra parte del desfile de victoria era la exhibición de los soldados del rey, que habían sido libertados después de ser los prisioneros del enemigo. A estos hombres se hacía referencia como cautivos que se habían vuelto a capturar, prisioneros que habían sido tomados otra vez como prisioneros, por así decirlo, por parte de su propio rey, a fin de que él les pudiese dar libertad. Vayan tomando eso en contexto. Cuando el texto menciona llevó cautiva la cautividad, el paralelo en Colosenses 2:15 implica que este versículo se refiere a un desfile de triunfo militar romano, en el cual las fuerzas derrotadas eran mostradas. Aquí se refiere a la victoria de Cristo Jesús sobre las fuerzas espirituales hostiles del universo. La frase subiendo a lo alto representa a un Cristo triunfante que regresa de la batalla en la tierra a la gloria de la ciudad celestial con el botín y los trofeos de su gran victoria. Aleluya. Versículo 9 dice: y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Cuando el texto menciona esto, aquí Pablo se refiere a aquel quien subió para llenarlo todo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 2:10 corrobora esta gran verdad porque dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La expresión subió a se refiere a la ascensión de Jesús desde la tierra hacia el cielo, pues Él subió para reinar por siempre con el Padre Celestial,
Recuerdan el estudio que dimos de Hechos de los Apóstoles, específicamente Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Si alguien no ha visto este estudio, mis hermanos de Hechos, los invito a que lo vean, compartan, denle like, suscríbanse. Pablo se adelanta enseguida a explicar que la expresión subió no puede significar otra cosa sino que también había descendido primero. Pues efectivamente, así como lo menciono, subió se refiere a que nuestro Señor ascendió al cielo, pero descendió primero. Y esto debe hacer referencia a su primera venida del cielo a la tierra. El Señor primero fue afrentado y luego exaltado. El desvestimiento vino antes que la investidura. La encarnación antes que la glorificación. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y por cierto, si alguien puede leer Filipenses capítulo 2, mi hermano Víctor Macei, ¿puede leer por favor Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11? Por favor, mientras tomo un vasito con agua. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún el 15. Ahí estamos. Maravilloso texto. Imagínense, Ok. mis hermanos, se despojó. Imagínense, siendo santo, o sea, siendo santo 3 veces, se despojó de su trono para venir a los lugares más bajos de la tierra. Específicamente ahí en todo ese lugar, ahí por Jerusalén, por toda la Israel étnica, donde lo vituperaron, lo golpearon, lo insultaron, lo escupieron. Siendo santo 3 veces, se despojó y vino a esta tierra, a los lugares más bajos. Donde, por cierto, los judíos se burlaban en la cara de Dios, diciendo que podían guardar la ley y creían que se podían justificar por las obras de la ley o por mérito propio también. Y ojo que cuando digo que se despojó, no estoy diciendo que dejó de ser Dios. Cuidado, tengamos mucho cuidado con eso. Recuerden, la unión hipostática. Jesús el Señor, la segunda persona de la deidad, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Fue obediente hasta la muerte, como dice el texto, y muerte de cruz, sujeto a la voluntad del Padre Celestial, y ahora sentado a su diestra, dice el texto de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. Qué maravilloso, mis hermanos, qué maravilloso. Es más, hago una pausa ahí y voy a hacer no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede realizar la pregunta. Bienvenido pues. Mi hermana Vanessa, sí, díganos la pregunta ahí. Ahí la hermana levantó la manito. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, aprovechando esto, mi hermano y pastor, aparte de que una maravillosa predica con una explicación maravillosa, aprovecho este espacio y este lugar para poder hacer una pregunta al respecto a este texto. Mi pregunta es esta: ¿qué relación tiene este texto con Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 18 al 20? Maravillosa pregunta. Permítame un segundo, lo pongo. Vamos a ver. Primera de Pedro me dijo 3. Ah, ya sé cuál es el texto. Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Vale, lo vamos a leer. Ustedes me pueden seguir ahí con sus Biblias. La hermana pregunta qué relación tiene lo que acabé de mencionar en este versículo 9. No, ¿verdad? De Efesios 4, 9, versículo 9. ¿Qué relación tiene con Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 18 al 20? Yo lo voy a leer. Dice:
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De paso, ahí en el mismo texto menciona cuántas personas se salvaron. Bueno, mi hermana Vanessa pregunta qué relación tiene el versículo de Efesios 4, el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios. ¿Qué relación tiene con 1 de Pedro 3, versículo del 18 al 20? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta antes de que aborde con la interpretación. ¿Qué sentido tiene, escuche bien la pregunta, qué sentido tiene predicarle a un muerto? Es más, la voy a preguntar más directa. ¿Qué sentido tiene predicarle a un muerto que murió no siendo cristiano? Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina usted? Ya que estamos interactuando, y aprovecho y tomo agüita. ¿Qué sentido tiene predicarle a un muerto? Literal. A ver, hermano, ustedes están hablando ya de cosas muy profundas. Yo le entiendo la pregunta de la siguiente manera. A un muerto, una persona que en vida no conoce de Cristo está muerta, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Pero una entidad, una persona, alguien que ya no está en esta existencia, yo no le encuentro sentido. O sea, le estoy buscando a ver si entiendo o no entendí la pregunta, pero no le encuentro sentido. Vale, no, o sea, no tiene sentido predicarle a un muerto, literal, a un muerto literal, ya no tiene sentido. Peor aún, predicarle a un muerto que nunca conoció de Cristo o simplemente no tuvo interés por conocer de Cristo. Lamentablemente, en la escatología dispensacionalista se promueve una doble oportunidad o un segundo chance. Así como que de repente, ¡pum!, llegó el rapto. Llegó el rapto a la iglesia y se fueron los cristianos, pero los que se quedaron aquí abajo en la tierra, o sea, estoy hablando en la escatología dispensacionalista, los que se quedaron aquí abajo en la tierra, ¡pum!, se quedaron. No están con el Señor, pero tienen un segundo chance o una segunda oportunidad. Pero ¿qué creen? Tienen que padecer y van a morir a filo de espada, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, eso no es correcto, no tiene sentido. Las cosas del Señor son o no son. O son salvos o no son salvos. O fueron escogidos o simplemente no fueron escogidos. Ahora, voy a citar unos textos, pero antes de eso vamos a retomar la pregunta que hizo la hermana Vanessa. ¿Qué sentido tiene el versículo 9 de Efesios 4 con el texto que se acabó de leer de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, etcétera, 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 etcétera? Y ahí viene la parte donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mire que está dando hasta detalles. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es más, voy a poner un gráfico para las personas que están viendo la transmisión. Permítame un segundo. Ahí está el gráfico. Bueno, ahí hay dos ideas. Primera idea, se presenta a Cristo Jesús y su sacrificio. Primera idea. La segunda idea presenta la acción de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos una parte intermedia o una bisagra, un concatenador de ideas o algo que une dos ideas, en el cual también, si se dan cuenta, ¿ya lo vieron? En el cual también, eso no se debe leer como una misma idea,
sino como una referencia, la una de la otra. Retomamos la pregunta de la hermana Vanessa. ¿Qué relación tiene Efesios 4:9 con este texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20? Voy a poner los siguientes textos, es más, Hechos, capítulo 2, versículo del 27 al 31, y dice, bueno, ahí habla del rey David, quien fue sepultado, pero esto en sí, apúntelo, Hechos, capítulo 2, del 27 al 31, quien fue sepultado, pero en sí es un salmo mesiánico que apunta a Cristo, ya que David cuando murió, literalmente sí se pudrió su cuerpo y se lo comieron seguramente los gusanos. ¿Qué dice el texto? Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si ese texto de Hechos 2, versículo del 27 al 31, verdaderamente estuviera hablando del rey David, no tendría sentido, porque a David sí se lo comieron los gusanos cuando murió. Su cuerpo se pudrió. Salmo 16:10 lo corrobora. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del rey David o está hablando del Señor Jesús? ¿Cuál de los dos no vio corrupción? Ahí les dejo esa pregunta. Ahora, cuando uno no conoce a Cristo, Efesios capítulo 1 dice que estamos muertos. Eso lo dijo incluso aquí mi hermano Víctor Macei. Cuando uno no está en Cristo Jesús, cuando no conoce a Cristo, está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados, cautivos, mejor dicho, preso de nuestros pecados, aparte de muerto, ¿no? Está preso de nuestros pecados. Isaías capítulo 61, versículo 11, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Uy, ya se va aclarando el panorama. Seguimos. Para que abra, Isaías 42:7, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ya va aclarando el panorama. Salmos capítulo 102, versículo 20, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Mi hermano, quien no ha nacido de nuevo está condenado a muerte eterna. Ezequiel capítulo 34, versículo 27. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. Salmo 68:6. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Salmo 116:16. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú desataste mis ataduras. Hechos 12:7. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Hechos 16:26. De repente se produjo un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser
siervos de la justicia, mis hermanos queridos, es Dios quien trae de muerte a vida. Es Dios quien liberta de la esclavitud del pecado. Es Dios quien nos ha escogido. Es Dios quien nos regenera. Es Dios quien nos santifica. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Y es Dios quien nos va a llevar a la redención el día que venga nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Aleluya. Gloria sea Dios. Si alguien tiene otra pregunta, no sé, de pronto mi hermano, no sé quién esté ahí. Buenas noches. Mi hermano Víctor les ama, el hermano les ama. Perdón, Ricardo les ama, el hermano les ama. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias y paz. Tengo una pregunta respecto a lo que estamos leyendo, la conexión de Primera de Pedro, perdón, de Primera de Pedro 3, 18 al 20 con Efesios 4, 9, que la hermana Vanessa hizo esa muy buena pregunta. Y mi pregunta respecto a esto es, ¿por qué habla de los días de Noé? Muy buena pregunta. ¿Por qué en el texto habla de los días de Noé? Es más, le pongo el texto ahí, donde está el texto. Lo pongo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Buena pregunta. ¿Por qué se nombra estos días y qué relación tiene el texto de Pedro y donde se refiere a Jesús y a los días de Noé? Muy buena pregunta. Bueno, pues porque el Señor no solamente está presente desde que empieza el Nuevo Testamento, sino que también estuvo actuando en el Antiguo Testamento. Recuerden que Él es eterno. Recuerden el texto, si mal no recuerdo, Juan 8:58, cuando Jesús le dijo a los judíos: antes de que fuese Abraham, yo soy. Noé predicaba la palabra de Dios. Los profetas predicaron la palabra de Dios. Los apóstoles predicaron la palabra de Dios. La iglesia primitiva predicaba la palabra de Dios. Nosotros los cristianos la predicamos, seguimos predicando y predicaremos hasta el último día que tengamos aliento la palabra de Dios. El verbo se hizo carne. Juan 1:1 y Juan 1:14 para corroborar. Ahora, teniendo esos textos en mente, los ponemos sobre la mesa y los volvemos a leer el texto para que se aclare mejor el panorama. Y luego lo vuelvo a explicar. Ahí tenemos, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Recuerden, la primera idea presenta a Cristo y su sacrificio. Viene la conexión de los dos textos, en el cual también, ahí está la conexión. Y ahí viene una segunda idea. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí está mi hermano. El Señor se despojó allá en el trono para venir a las partes más bajas, o sea, aquí a la tierra, para predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran esos espíritus encarcelados? Pues desde los tiempos de Noé se viene predicando la palabra de Dios, y toda persona que está, acuérdense, después de Génesis 3, la gente nace muerta espiritualmente, y como nace muerta espiritualmente, está encarcelada, muerto en sus delitos y pecados, cautivos del pecado. Entonces el Señor es quien da vida. Ahora, vamos a la explicación más detallada. Este versículo se refiere o hace eco a lo que Pedro menciona en Filipenses 2, versículo 3 al 11. Si quieren lo podemos leer luego. Para poder hacer la exégesis correcta, ya que si no usamos las reglas de la hermenéutica, vamos a terminar pensando que Cristo fue al infierno y se quedó predicando a los perdidos que ya no tienen esperanza. Por eso es que hice la pregunta al inicio: ¿qué sentido tiene predicarle a los muertos, literalmente muertos? No tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene específicamente predicarle a un muerto que murió sin Cristo Jesús? Existe una secta muy común o muy famosa, que es la de los mormones, que creen que pueden orar por los muertos para que su destino divino
cambie. En lugar de que se vayan para la paila, vayan para arriba. En lugar de que vayan a arder por la eternidad, de hecho no lo creen literalmente en el infierno. Pero bueno, ellos creen que pueden orar para que vayan directamente a los brazos del Señor. Pero bueno, doctrina de demonios. Tenemos que tener cuidado. Ahora, decía que muy común ha sido la opinión de que aquí se hace referencia al descenso de Cristo al infierno. Pero las palabras no significan tal cosa, porque no se menciona el alma de Cristo, sino solo que Él fue por el Espíritu, y estas son cosas muy diferentes. Que el alma de Cristo fue y que Cristo predicó por el poder del Espíritu, entonces Pedro mencionó expresamente al Espíritu, para que Él pudiera eliminar la noción de lo que podía llamarse una presencia real. Otros explican este pasaje de los apóstoles que Cristo por su ministerio se apareció a los muertos, es decir, a los no creyentes. De hecho, permito decir que Cristo por medio de sus apóstoles fuera por su espíritu a los que fueron mantenidos en prisión, pero esta exposición parece incorrecta en varios aspectos. Primero, Pedro dice que Cristo fue a los espíritus, por lo que quiere decir almas separadas de sus cuerpos, porque los hombres vivos nunca se llaman espíritus. Y en segundo lugar, lo que Pedro repite en el 4º capítulo sobre el mismo tema no admite tal alegoría. Por lo tanto, las palabras deben entenderse correctamente de los muertos. Ahora, en tercer lugar, parece muy extraño que Pedro, hablando de los apóstoles, inmediatamente, como si se olvidara de sí mismo, volviera a la época de Noé. Ciertamente este modo de hablar sería muy inadecuado. Entonces esta explicación no puede ser la correcta. Además, la extraña noción de aquellos que piensan que los incrédulos en cuanto a la venida de Cristo después de su muerte fueron liberados de su pecado. Mis hermanos, no necesita una refutación larga porque es una doctrina indudable de la Escritura. Pero no obtenemos salvación en Cristo sino por fe. Entonces no queda esperanza para aquellos que continúan hasta la muerte sin creer en Cristo Jesús. No hay esperanza, recuerden, fuera de Cristo no hay salvación. Hablan lo que es algo más probable, quienes dicen que la redención obtenida por Cristo sirvió a los muertos, quienes en el tiempo de Noé fueron incrédulos por mucho tiempo, pero se arrepintieron poco antes de que el diluvio los ahogara. Entonces entendieron que sufrieron en la carne el castigo debido a la perversidad, y sin embargo fueron salvados por Cristo porque no perecerían para siempre. Pero mis hermanos, esa interpretación no puede sostenerse. De hecho, es inconsistente con las palabras del pasaje, porque Pedro atribuye la salvación solo a la familia de Noé y entrega a la ruina a todos los que no estaban dentro del arca. Y por cierto, de hecho, la Biblia dice que en Hechos 4:12 que fuera de Cristo no hay salvación, y el arca de Noé es un tipo y sombra de Cristo Jesús. Quien no permanece en Cristo, pues está muerto. Por lo tanto, mis hermanos, no tengo ninguna duda, pero Pedro, por cierto, habla en general, que la manifestación de la gracia de Cristo se hizo a los espíritus piadosos y que por lo tanto estaban dotados del poder vital del Espíritu. Recuerden, es solamente el Espíritu Santo quien trae muerte a vida. Por lo tanto, no hay razón para temer que no nos llegue o no le llegue ese momento a la persona que ha sido escogida desde antes de la salvación. Interesante ver por qué a menudo los autores griegos lo toman así, y el significado sería muy apropiado, que las almas piadosas observaban con la esperanza de la salvación que les prometieron como si lo vieran lejos. Tampoco hay duda de que los santos padres en la vida, así como después de la muerte, dirigieron sus pensamientos a ese objetivo o ese objeto. Pero sí se prefiere la palabra prisión, no sería inadecuada, porque mientras vivían, la ley según Pablo, ojo, Gálatas 3:23, recordarán, la ley según Pablo era una especie de prisión en la que se mantenían. Entonces, después de la muerte, deben haber sentido el mismo deseo por Cristo, porque el espíritu de libertad aún no se había dado completamente. Por lo tanto, esta ansiedad expectativa era para ellos una especie de prisión. Una vez más, ¿quién es la persona que libera los espíritus encarcelados? Es Dios. Es Dios quien trae muerte a vida.
Es Dios quien... Ustedes recordarán el texto del Valle de los Huesos secos, que decía, hijo de hombre, profetiza, profetiza, y ahí estaban muertos. Y conforme iba predicando la palabra, todos esos cadáveres se le iban formando, todos esos esqueletos se le iban formando carne, y de repente regresaron a vida. Es exactamente lo mismo que hace la palabra de Dios. Nos da así. ¿Qué he estado haciendo? He estado haciendo estas cosas que no agradan a Dios. Y comienza a sentir ese deseo de predicar, ese deseo de compartir con los hermanos, ese aborrecimiento a las cosas comunes que hacía en el pasado, que desagradaban a Dios. Clarito el texto, y creo que hasta nos desviamos mucho. Regresamos al versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando el texto menciona por encima de todos los cielos, este es el paralelo, contraste de la frase las partes más bajas de la tierra. ¿Sí se dan cuenta por qué hace esas comparaciones nuestro hermano Pablo? Bueno, pues Jesús nuestro Señor dejó el cielo para convertirse o venir acá en forma humana. Ojo, no dejó de ser Dios, ¿eh? Ojo, cuidado. Él regresó al cielo más alto como Salvador victorioso. Noten el plural ahí del texto, cielos. Los rabinos argumentaban que había 3 o 7 cielos. Pero esto se refiere a la presencia de Dios o cuarto del trono, como lo menciona en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Corroboramos también eso con 1 Corintios 12:2. El objetivo de nuestro hermano Pablo aquí es explicar que el pago hecho por Jesús del precio infinito que fue para él venir a la tierra y padecer la muerte en nuestro lugar, a nuestro favor, le calificó para ser exaltado por encima de todos los cielos, es decir, hasta el trono de Dios, con el fin de que pudiera en pleno derecho ejercer la autoridad para dar dones a sus santos. Por esa victoria, él se ganó el derecho para gobernar su iglesia y dar dones a su iglesia, para llenarlo todo con bendición y bienaventuranza, y en particular a su iglesia, la cual es la novia. Jesús, mis hermanos, vino a cumplir el plan eterno de Dios para la unión y redención de toda la humanidad, de la misma manera que la creación física. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21 lo corrobora. El término ahí, llenarlo, eso ya lo habíamos visto en transmisiones anteriores. Plero o plero era un término especial usado por los falsos maestros para describir los niveles aions angelicales. La salvación no está en el conocimiento humano, sino en una fe de arrepentimiento en la obra completa de Cristo, en su encarnación, su vida, sus enseñanzas, su crucifixión, su resurrección, su ascensión a los cielos, y sobre todo, ay Dios mío, sobre todo, su regreso prometido. Qué maravilloso. Que por cierto anhelamos su segunda venida. La Biblia dice, como ladrón en la noche. Ojo, eso no quiere decir que el Señor va a venir así escondido, ¿no? Como que si hubiera hecho o cometido un pecado, como que se hubiera matado, robado, insultado. No. Cuando el texto menciona ahí como ladrón en la noche, está diciendo de manera desprevenida, así, en un abrir y cerrar de ojos. De repente. No está diciendo de que escondida ahí porque pues primero un rato y a ver, no, y después... No, mis hermanos. Pero bueno, damos gracias al Señor. Mi hermano Ricardo, un gusto verlo después de tanto tiempo. Espero que tiene algún aporte ahí para los hermanos
que están viendo la transmisión para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene ahí algún aporte? Bienvenido. Y hasta eso tomo agua. Muchas gracias por la respuesta y un excelente estudio. La verdad que queda muy claro y es necesario completamente aclarar estos asuntos, porque sí hay muchas posiciones que tergiversan, distorsionan estos textos y hacen de estos textos algunas teorías o hipótesis, mejor dicho, que llegan a incluso contradecir algunas verdades fundamentales de las Escrituras, a veces sin darse cuenta, ¿verdad? Por ignorancia lo hacen, pero llegan a chocar con verdades fundamentales de las Escrituras. Así que es muy importante aclarar estos asuntos y agradezco por esas aclaraciones y por tremendo estudio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es el mismo Espíritu Santo que va abriendo ahí ese entendimiento. Oiga, yo pensaba también que Cristo Jesús se había ido hasta el fondo después de que murió, e incluso hay hasta textos, ¿dónde estuvo? Hasta videos han hecho. ¿Dónde estuvo Jesús los 3 días que él estaba muerto? Imagínense, mis hermanos. No, hay mucha especulación, hay muchos videos. Ya no le den like, no se suscriban a esos canales donde están que macho alfa, que macho beta, que bajó al infierno y que estuvo ahí y comienzan a hablar y de paso mezclan el griego, porque ahí habla la palabra predicó, habla de keruso, de que es en el griego es proclamar, como pregonar las buenas nuevas, keruso. Entonces, por eso hice la pregunta al inicio, que por cierto, gracias a mi hermana Vanessa, buena pregunta que usted hizo. ¿Qué sentido tenía Efesios 4:9 con el texto de Pedro, ¿no? De que bajó y hasta lo más bajo y predicó. Entonces, cuando relaciona lo más bajo, pues, ¿qué es lo más bajo? Para nosotros, ¿qué sería lo más bajo? Para nosotros lo más bajo sí sería, pues, el hueco ahí, donde ponen la tumba, el ataúd. Eso para nosotros. Pero ¿qué sería lo más bajo para un Dios que es santo 3 veces? Porque recordamos que Jesús, la segunda persona de la deidad, es Dios. No es que sea el mismo Padre y el mismo Hijo. Cuidado. Cuidado para los amigos unicitarios, no. Pero ¿qué sería lo más bajo? Venir a aguantar a todos estos amigos que pretendían que podían salvarse porque guardaban la ley. Lo escupieron, le arrancaron, le jalaban de la barba, le tapaban la cara, le clavaban puñetes. Dinos quién te... Ya pues eres omnisciente, dinos quién te pegó. Imagínense. Él vino hasta acá. Amigo que usted está viendo y el Señor le ha abierto ese entendimiento, lo ha convencido de pecado y sigue las transmisiones y sigue los devocionales de nuestro hermano Edgar, amigo cristiano. El Señor murió por usted. Todo lo que tuvo que aguantar por amor a usted. ¿No le parece que es una razón más para clavar nuestras rodillas esta noche y decir, Padre, gracias? Gracias porque, mis hermanos, no lo merecíamos. No lo merecía. Todo lo que tuvo que padecer. Él no hizo pecado, Él no cometió pecado, pero por nosotros, mis hermanos, por nosotros. ¿Qué les parece si vamos a cerrar nuestros ojos? Vamos a orar. Ahí donde ustedes están, cierren sus ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, amo, Rey soberano, te damos gracias por este estudio que tú has permitido que podamos entender esta noche. Hemos comprendido lo maravilloso que expuso nuestro hermano Pablo a los hermanos ahí en la iglesia de Éfeso. Esa explicación única en donde explica todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor de los suyos, nosotros, hijos adoptados.
No lo merecíamos. No merecíamos regalo tan grande. ¿Cómo podemos pagarte, Padre? No tenemos, nos faltarían años luz. Es incalculable pagarte por el hermoso don que tú nos diste, que es Cristo Jesús. ¡Qué regalo maravilloso! ¡Qué regalo! Gracias porque cada vez más que vamos estudiando tu palabra entendemos que no estamos solos. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el día de la conclusión de todas las cosas. Él iba a estar con nosotros. Pero ¿cómo si Él está sentado a la diestra del Padre? Él prometió el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Somos tabernáculo de Él. Y cada día nos convence de pecado, nos lleva a toda verdad, produce en nosotros el querer como el hacer, permite que sea evidenciado el fruto. Padre, gracias por todo eso, por todo ese regalo inmerecido, por todo ese paquete de bendición. Eso es una verdadera bendición. No las cosas materiales, porque todo lo que está aquí abajo es efímero, todo se acaba, todo se consume, todo se gasta. Pero el simple hecho de saber de que íbamos camino a arder por la eternidad, y tú en tu misericordia, en tu beneplácito, decidiste escoger para estar morando con Cristo Jesús por toda la eternidad. Eso ya es una bendición. Eso ya es un regalo. No podemos pagarlo. Perdona nuestros pecados, que creo que es lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación. El pecado que nosotros cometemos. Todo lo bueno que se vea reflejado en nosotros es la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas como creyentes, como consecuencia de que somos cristianos. Pero todo lo malo, Padre Santo, que el mundo vea en nosotros es nuestra naturaleza. No nos justificamos, sin embargo, te pedimos perdón. Ayúdanos, endereza nuestros pasos, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a mantenernos firmes, a examinarnos día a día. No queremos jactarnos de nada, no tenemos nada de qué jactarnos. Al contrario, debemos con mansedumbre compartir este mensaje y presentar una buena defensa de nuestra fe cuando así lo demanden las personas que no conocen de ti. Algunos predican a Cristo por contención, algunos predican porque verdaderamente aman al Señor. Pero tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Padre Santo. Quédate con nosotros, te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente en el nombre precioso de aquel que viene, de aquel que ya pronto viene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, espero que le haya gustado esta transmisión. Nos vemos en una próxima, si el Señor lo permite. A los que quieren tomarse la foto, vea, ahí yo le pongo el puño y nos preparamos para... Pueden activar sus cámaras ahí, hermano. Preparémonos para la foto. 3, 2, 1...